Hola, en este vídeo explicaré qué es una interacción y también propondré una clasificación de las interacciones en tres tipos. Espero que, si se entienden bien los tipos, ayude también a comprender mejor el propio concepto de interacción. Pero antes de pasar a las interacciones, veamos primero un ejemplo sin ningún tipo de interacción. En este gráfico se compara la voz de hombres y mujeres y también se compara el comportamiento de dos tipos de frases diferentes, las declarativas y las interrogativas. Entonces vemos representado el valor de F0, es decir, del tono de voz más bajo o más alto, más grave o más agudo, en función de esas distintas condiciones. En el gráfico, por tanto, hay tres dimensiones. En el eje vertical está la variable dependiente, en este caso, que sería F0, es decir, es la variable de interés fonético que nosotros hemos medido. Pero además de esa variable dependiente, numérica, de naturaleza continua, tenemos dos variables independientes, que serían las variables agrupadoras. En el eje horizontal aparece representada una de ellas, que sería la modalidad oracional, con sus dos posibles niveles, declarativa e interrogativa. Pero con eso ya tenemos cogidos los dos ejes de este gráfico, el vertical y el horizontal. Entonces, para dar cabida a la otra variable independiente que nos falta, que en este caso sería el sexo, lo que hacemos es representarla en este caso con líneas de diferentes colores. O sea que esta sería la tercera dimensión. No corresponde a un eje como tal, sino que ya utilizamos otros recursos gráficos, en este caso el color. Podríamos, por ejemplo, haber representado la diferencia de sexos pues con circulitos frente a cuadraditos o cosas así. Pero bueno, pues en este caso hemos utilizado el color. Entonces, lo que vemos es que los valores de mujer siempre están por encima de los correspondientes valores de hombre, ¿no? Por ejemplo, en las oraciones declarativas vemos que el valor de mujer está por encima del valor de hombre. Y en las oraciones interrogativas también el valor de mujer está por encima del valor de hombre. Por otro lado, si nos fijamos en las diferencias entre tipos de oraciones, para cada uno de los sexos, el valor de la interrogativa siempre está por encima del valor de la declarativa. Es decir, cuando hacemos una afirmación, el valor de F0 al final de ese enunciado es más bajo. Y en cambio, cuando hacemos una pregunta, sube la entonación, una pregunta total, ¿vale? Y entonces sube la entonación y tenemos un valor de F0 más alto. Se dice, por tanto, que hay un efecto principal de sexo y también hay un efecto principal del tipo de modalidad oracional. Es decir, los efectos principales se refieren al efecto que puede tener una de las variables agrupadoras con independencia de lo que ocurra con la otra variable. ¿No? Por ejemplo, sexo tiene un efecto principal, porque los valores de mujer siempre son más altos que los de hombre, con independencia de que nos estemos centrando en las oraciones declarativas o en las interrogativas. Y a la inversa, la modalidad oracional tiene un efecto principal porque las interrogativas siempre tienen un valor de F0 superior a las declarativas, con independencia de que nos estemos fijando en los hombres o en las mujeres. O dicho de otro modo, lo que le pasa a la F0 en las interrogativas es siempre lo mismo, tanto en el caso de los hombres como de las mujeres. No es que los hombres hagan una cosa para preguntar y las mujeres hagan otra,
sino que todos simplemente suben el tono con respecto a lo que harían en una declarativa. Entonces, cuando vemos un gráfico así, con líneas más o menos paralelas, podemos ver que no hay interacción, solamente hay los posibles efectos principales de cada una de las variables. Ojo que esto de ser paralelas no tiene que ser milimétrico, ¿eh? Pero vamos, en principio, pues más o menos la configuración es de líneas paralelas. Normalmente estas cosas se ven mejor en un gráfico, pero en realidad también las podemos ver en los valores numéricos. En la tabla que hay a la derecha podemos ver que cada valor de mujer es mayor que el correspondiente valor de hombre, ¿no? 230 es más alto que 110 y 360 es más alto que 220. Y también vemos que los valores de las interrogativas son superiores a los de las declarativas. ¿Qué pasaría en cambio si nos encontráramos con una situación así? Este es el primer tipo de interacción que vamos a ver, al que llamaremos patrón cruzado. En este caso, el gráfico también representa el comportamiento de la F0 en hombres y mujeres, pero en otras condiciones diferentes que no tienen que ver con el hecho de tratarse de una oración declarativa o interrogativa. Cuando se producen llamadas de extorsión, es habitual que la persona que llama intente disimular su voz para que no reconozcan su identidad. Y uno de los mecanismos más habituales del disimulo consiste en el cambio de registro vocal, que por lo tanto modifica considerablemente el valor de F0. Puesto que el punto de partida en condiciones normales para un hombre es una F0 mucho más baja, cuando intenta disimular su voz, lo más habitual es que tienda a producir un falsete, algo así. Me gusta ver por televisión el baloncesto y el tenis. En cambio, las mujeres, para alejarse más de su voz habitual, que consiste en un tono más alto, lo que hacen es justo lo contrario, bajarlo y producir una voz de tipo crepitante. Tiene goteras y muchos edificios están que se caen al suelo. Entonces lo que estamos viendo es que la manera de realizar el disimulo se consigue de una forma opuesta en el caso de los hombres y de las mujeres. Los hombres suben el tono, las mujeres lo bajan. Es decir, que el efecto de la variable situación está condicionado a cuál sea el grupo en el que nos fijemos de los grupos que determina la otra variable, la variable sexo. ¿Vale? Es decir, que tenemos un patrón cruzado cuando en una de las condiciones uno de los grupos sube de valor y el otro baja, es decir, van en dirección contraria. También podemos ver esto con los números en la tabla, ¿no? Ahí yo tengo que el tono de mujer en una situación normal podía estar en un promedio de 230, pero baja a 70 en el caso del disimulo, mientras que el hombre parte de 110 en condiciones normales y sube hasta 385 en el falsete, que es lo que hace en la condición del disimulo. Ojo que si yo me encontrara con un hipotético gráfico así, en el que realmente no se ha dibujado una forma de X, sin embargo, también seguiría teniendo un patrón cruzado, ¿vale? Porque yo puedo ver que el grupo 1, la línea roja, sube de la condición 1 a la condición 2, mientras que el grupo 2, el azul, baja. Es decir, van en dirección contraria. Da igual que no se hayan cruzado físicamente, van en dirección contraria, eso es lo que importa. La diferencia con respecto al caso anterior
es que aquí en global el grupo 1 tiene claramente valores superiores a los del grupo 2, con independencia de que vayan en dirección contraria cuando pasan de la condición 1 a la condición 2. Pero el promedio del grupo 1 es claramente superior al promedio del 2. Es decir, habría un efecto principal de grupo, precisamente porque cambiar de grupo te asegura que se modifica el valor de la variable dependiente en este caso. Y luego, aparte de ese efecto principal de grupo, vemos que hay una interacción entre el grupo y la condición. En cambio, en el caso anterior que veíamos, habría que ver los números exactos, porque es posible que también haya un efecto principal aquí. Pero cuando realmente se da una forma de x, puede que se cancele el efecto principal del grupo, que en este caso sería el sexo, ¿no? Hombre o mujer. Es decir, lo que quiero transmitir es la idea de que el hecho de que haya o no efectos principales no tiene nada que ver con que luego pueda haber o no interacciones, ¿vale? O sea, puede no haber un efecto principal y sí una interacción. O puede haber un efecto principal y no una interacción, o puede haber las dos cosas, o puede no haber ninguna. El segundo tipo de interacción que vamos a ver es lo que podríamos llamar efecto techo o efecto suelo, según corresponda. En este gráfico se representa cómo cambia la velocidad de los movimientos articulatorios, en concreto en este gráfico, el movimiento de los labios, en función de la posición prosódica, que puede ser inicial de palabra o interior de palabra, y también según el tipo de sílaba, acentuada o no acentuada. Entonces vemos que en general, en inicio de palabra, la línea roja, los movimientos son más lentos. Eso es una consecuencia del refuerzo articulatorio que se produce en esa posición prosódica y que de hecho es una de las cosas que ayuda a marcar que se trata de la posición inicial en lugar de la posición interior, porque esa menor velocidad suele conllevar también una mayor duración de los segmentos. A veces también implica cambios en la magnitud de los movimientos articulatorios. Pero bueno, lo que está aquí representado es la velocidad, porque esa es la clave principal del refuerzo. Es a nivel control neuromotor, cuando un elemento aparece en inicial de palabra, se ejecuta más lentamente que en interior de palabra. Por otro lado, vemos que si nos fijamos en la línea azul, la de interior de palabra, cuando la sílaba está acentuada, baja la velocidad con respecto al caso de la no acentuada. Es decir, también el acento provoca una ralentización de los movimientos y eso hace que esa sílaba acentuada dure más y así se pone de relieve frente a las otras sílabas, ¿no? Es una manera de marcar la prominencia. Ahora, ¿qué pasa? Que en posición inicial de palabra, que ya de por sí va mucho más lento, cuando además es una sílaba acentuada, ya no va más lento todavía, es como si hubiera un límite inferior en este caso que no se puede rebasar. Por eso en este caso hablaríamos de un efecto suelo, es decir, uno de los grupos, al pasar de la condición no acentuada a la acentuada, baja de valor, pero el otro simplemente no cambia. De nuevo, esto es algo que podríamos ver numéricamente en la tabla. En el grupo de sonidos en posición interior de palabra, bajamos de 0,75 a 0,57 cuando se trata de una sílaba acentuada, mientras que en posición inicial de palabra nos quedamos prácticamente igual, 0,38, 0,37. Estos serían cantidad de milímetros que se desplazan de una muestra a la siguiente
según se ha medido con un aparato de EMA, es decir, un articulógrafo electromagnético. Entonces esto sería en realidad un ejemplo de efecto suelo. Un grupo baja de valor y el otro que ya estaba mucho más bajo, pues se queda igual. Y en este otro ejemplo, en cambio, tendríamos propiamente un efecto techo. Un grupo sube y el otro que ya estaba mucho más alto en global, pues apenas cambia. Ojo que podríamos pensar que el grupo de la línea azul en realidad aquí también está subiendo un poco. No tan acusado como el grupo rojo, el grupo 2, pero en realidad sí que sube un poco. Y podríamos confundirlo con el tercer tipo de interacción que enseguida veremos, que consiste en que los dos grupos cambian, pero uno lo hace de una manera mucho más acusada. Sin embargo, claro, aquí vemos que sube la media, pero si nos fijamos en los bracitos que salen alrededor de cada uno de estos círculos, ¿no? Lo que son las barras de error, en realidad en la condición 1 y en la condición 2, pues abarcan zonas que se solapan. Entonces, en realidad no son distintos el uno del otro. O sea, ha subido ligeramente, pero no hay una diferencia significativa, que viene a ser parecido a decir que no ha subido. Y por último, y como justo acabo de anticipar, aquí tendríamos el ejemplo del tercer tipo de interacción, la que llamaríamos una diferencia de magnitud. Efectivamente, vemos que un grupo sube de valor y el otro sube pero más todavía. Este gráfico también representa cambios en la velocidad articulatoria, pero en este caso de la mandíbula en lugar de los labios. Y como ya veíamos antes, es habitual que en posición inicial de palabra la velocidad sea considerablemente más lenta que en posición interior. Sin embargo, este efecto general de la posición puede manifestarse en mayor o en menor grado dependiendo de los sujetos, ¿no? Vemos que la diferencia entre la posición inicial y la posición interior es más acusada en el caso del sujeto 1 que del sujeto 2, por ejemplo. Y una vez más podríamos ver lo mismo en la tabla de datos cuando yo veo que el sujeto 1 pasa de un valor de 0,07 a 0,24, mientras que el sujeto 2 pasa de 0,04 a 0,11. Nada más. Entonces, a modo de recopilación, cuando en un estudio tengamos dos o más variables independientes, esto es, variables agrupadoras, tendremos que reportar si tienen o no un efecto principal, cada una de ellas, y luego a continuación si existe algún tipo de interacción. Y ya hemos visto que puede haber efectos principales sin interacción, puede haber interacciones sin efectos principales, puede haber las dos cosas o puede no haber ninguna. Y las interacciones se pueden comprender mejor si se clasifican en alguno de estos tres tipos, para lo cual suele ser conveniente visualizarlo en modo gráfico, aunque también podemos interpretarlo directamente a partir de los datos numéricos. Por un lado tenemos las interacciones de tipo patrón cruzado, en las que un grupo cambia en un sentido y el otro cambia en el contrario. Las interacciones por efecto techo, donde un grupo cambia y el otro no. Y las interacciones por diferencia de magnitud, donde un grupo cambia y el otro cambia todavía más.